Dicen que en algún lugar del ruido digital existen señales que nadie debería escuchar. Fragmentos de historias que aparecen cuando logramos encontrarla. Esto es Frecuencia Perdida. Hoy presentamos The Buzzer. La primera vez que escuché The Buzzer fue por accidente. Yo tenía 17 años y una radio de onda corta que había heredado de mi abuelo. Una de esas radios grandes, pesadas, con una perilla que giraba con la misma resistencia que una puerta vieja. A mi abuelo le gustaba escuchar estaciones raras. Pescaba señales de barcos, meteorológicas del Ártico, conversaciones en idioma que nadie reconocía. Una noche me dijo algo que en ese momento me pareció una exageración de viejo. Si alguna vez escuchás un zumbido constante, no lo ignores. ¿Un zumbido? Sí, como el de una abeja metálica. Siempre la misma frecuencia. No le pregunté más nada, porque los abuelos dicen muchas cosas misteriosas que después nunca explican. La radio quedó guardada por años, hasta que un día, ya viviendo solo, la encontré en una caja mientras ordenaba el departamento. La conecté más por nostalgia que por otra cosa. Giré la perilla, encontré una estación en inglés, otra en portugués, después mucha estática, y entonces apareció. Bzzz. Bzzz. Era un sonido raro, era un zumbido mecánico de 1 segundo de duración, repetido, regular, hipnótico. Miré la frecuencia. 4625 kHz, no me lo olvido más. No sabía nada de radios militares ni de señales raras, pero ese sonido tenía algo realmente incómodo. Como si no estuviera hecho para ser escuchado por personas. Lo dejé unos minutos, el zumbido seguía. Bzzz, bzzz. Después de un rato lo busqué en internet, y ahí descubrí que su nombre real era VB-76, también conocida como The Buzzer. Buzzer quiere decir zumbido. Una emisora rusa que llevaba transmitiendo desde los años 70, siempre lo mismo. Ese zumbido. 25 veces por minuto. Y las teorías eran miles. Que era un sistema militar, que era una red de comunicación secreta, que era parte de un sistema nuclear ruso conocido como Mano Muerta, el que asegura una respuesta letal y automática si el país es destruido. Pero lo más inquietante era otra cosa. A veces, ese zumbido se detenía y alguien hablaba. Mensajes en ruso, números, palabras sueltas, códigos. La primera vez que escuché uno de esos mensajes fue 2 semanas después. Estaba trabajando con la radio prendida, más como un ruido de fondo que por interés real, cuando el zumbido se cortó. Hubo silencio y después una voz masculina lejana. 74, 21, 6, 18, 15. Y siguió diciendo números. Duró menos de 20 segundos, después volvió el zumbido. Bzzz, bzzz. Cerré la notebook enseguida, sentí un escalofrío que no supe explicar. Porque escuchar números codificados desde Rusia en plena madrugada no es algo que uno espere en un departamento de barrio. Desde ese día realmente me obsesioné. Cada noche la escuchaba un rato, a veces horas. El zumbido se volvía parte del ambiente, hasta que una noche pasó algo raro, muy raro. El zumbido se volvió a cortar, pero esta vez no hubo voz. Se escuchó un ruido de fondo, como una habitación, papeles moviéndose, una puerta y alguien hablando lejos del micrófono. Claro, hablaba en ruso. Lo extraño fue otra cosa. En el fondo se escuchaba también una radio, la misma frecuencia, el mismo zumbido. Como si la transmisión estuviera siendo grabada desde dentro del mismo lugar que se emitía. Después volvió el silencio y el zumbido siguió como siempre. Eso fue lo que me hizo hacer algo bastante estúpido. Empecé a grabar la señal todas las noches durante meses. Al principio no pasó nada, hasta que una madrugada de noviembre ocurrió algo que todavía me cuesta bastante explicar. De nuevo, el zumbido se detuvo y apareció la voz.
pero esta vez no dijo números. Dijo una palabra, una sola, en ruso. La anoté fonéticamente porque realmente no entendí nada. Corridor. Duró 2 segundos. Después volvió el zumbido. Busqué la palabra por fonética y significaba corredor. No tenía sentido. Hasta que revisé las grabaciones de los días anteriores. Ahí noté algo que nunca había visto mencionado en los foros de internet ni en la información que había buscado. El zumbido no era siempre igual. Tenía pequeñas variaciones, casi imperceptibles, pero estaban. Tomé una grabación de 10 minutos, la pasé por un analizador de audio y el patrón apareció. Los silencios entre zumbidos no eran aleatorios, formaban grupos, como un código. Tardé 2 días en darme cuenta. No eran números, era Morse. Cuando traduje el primer bloque sentí un vacío en el estómago, porque el primero decía algo muy simple como escuchar. La palabra escuchar. Pensé que alguien había cometido un error y volví a analizar, y el segundo bloque decía quédate. El tercero, espera. Apagué la radio inmediatamente. Me quedé sentado mirando el aparato como si realmente fuera a hablarme, porque algo no encajaba. VB76 llevaba transmitiendo desde los años 70, décadas antes de que existieran programas de análisis digital como los que yo estaba utilizando. Y ahí revisé otra grabación, una de las primeras que había hecho, la más antigua, y ahí estaba, un patrón distinto. Lo traduje, era una sola palabra de nuevo. Llegaste, decía. Sentí que algo no estaba bien, porque esas palabras no parecían mensajes militares, parecían instrucciones. Esa noche no dormí. A las 3 de la mañana volví a prender la radio. El zumbido seguía, imperturbable. Bzzz, bzzz. Y ahí sucedió algo que también era totalmente distinto a lo anterior. Se cortó la señal, no hubo zumbido, no hubo voz, solo estática y después una grabación. Era mi voz, claramente era mi voz, diciendo algo que yo había dicho esa misma tarde mientras analizaba las grabaciones. Esto parece Morse. La sangre se me congeló, porque ese audio nunca lo había subido a ningún lado. Solo lo había dicho yo frente a mi computadora mientras escuchaba las grabaciones. Y la transmisión siguió. Y ahora mi voz otra vez. ¿Quién estaría enviando esto? Hubo silencio y después una voz, la voz rusa, muy clara, muy de cerca del micrófono. Dijo otra frase corta. La traduje al día siguiente, decía objetivo confirmado. La señal volvió al zumbido como si nada hubiera pasado. Apagué la radio, la desenchufé, la guardé. Estaba aterrado. No volví a sacar la radio en semanas. Hasta que un día a la madrugada me despertó ese sonido de vuelta. Muy bajo, metálico. Venía desde el living. Me quedé inmóvil en la cama. El sonido seguía. Bzzz, bzzz. Me levanté despacio. La radio seguía guardada en la caja, desenchufada, pero el zumbido realmente no venía de la radio, venía de otro lado. Tardé unos segundos en descubrir desde dónde. Era del celular. Estaba en la mesa, la pantalla encendida y mostraba una grabación de audio que yo nunca había iniciado, y era reciente. El contador avanzaba solo. 3 segundos, 4, 5. Abajo del contador, y como si alguien lo hubiese puesto ahí, había una leyenda y decía VB76. El zumbido se detuvo. Y durante un segundo largo solo se escuchó silencio. Después mi propia voz, pero no diciendo algo que hubiera dicho antes, diciendo algo que todavía no había dicho. Sí, estoy escuchando. La grabación se detuvo. La pantalla quedó en negra y durante un largo rato no pasó nada, hasta que el celular vibró. Una notificación, solo una. Un mensaje de audio, duración 1 segundo. Lo abrí. No había voz, solo un sonido. Un clic seco, como el de un micrófono, cuando alguien acaba de activarlo. Hemos perdido la frecuencia.